El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Miguel López estudió ortopedia y traumatología general con énfasis en patología de cadera. Cuenta con una maestría integrada en medicina por la Universidad de Minho, Braga, un posgrado en medicina del deporte por la Facultad de Medicina, Universidad de Oporto, y otro en evaluación de daños postraumáticos en cultivos del Instituto Nacional de Medicina Forense, en Oporto, Portugal. A lo largo de su formación y práctica clínica, ha participado en proyectos de investigación. Es autor de artículos en revistas diversas, coautor de 4 artículos científicos y ponente en congresos nacionales e internacionales. El doctor López hablará sobre reconstrucción del ligamento de teres, cómo y cuándo. Hola, esta palestra es sobre el ligamento teres, su reconstrucción, cuándo y cómo la podemos hacer. La función del ligamento teres ha sido muy estudiada en los últimos años. Han descubierto su importancia en nocicepción, en la propiocepción, por la presencia de fibras nerviosas no mielinizadas y su función mecánica, importante que se juzga en la estabilidad de la cadera. El ligamento teres tiene un 30 a 35 milímetros de comprimiento, es compuesto por 3 fascículos de colágeno tipo 1, 3 y 5. La incidencia de lesiones de ligamento teres en artroscopía de cadera es muy elevada, según algunas publicaciones, según Mark Philippon, hasta 51% de los casos de la artroscopía de cadera. Su mecanismo de lesión es más frecuentemente por trauma, con las roturas agudas del ligamento teres ocurren después de una lesión traumática de cadera, muchas veces con un mecanismo rotatorio, con luxación de la cadera, subluxación o con movimientos exagerados de la cadera como hiperabducción repetitiva. También podemos tener lesiones del ligamento en casos de microinstabilidad en pacientes con latitud ligamentar generalizada o en casos de displasia o displasia borderline. Cuando vamos a observar a un paciente con sospecha de ruptura del ligamento teres, tenemos de estar muy atentos a los síntomas mecánicos que pueden mimetizar también las lesiones del labro, y debemos estar atentos al clicking, a bloqueo articular, resaltos. Es necesaria una evaluación completa de toda la cadera, el examen físico. Debemos avaliar la latitud ligamentar generalizada y también deberemos hacer los testes para instabilidad de cadera y que despierten aprehensión en el paciente. Lo diagnóstico es por imagen, y la clínica, la sospecha y después la imagen. Lo empezamos por la radiografía para observar la anatomía de cadera, el grado de artrosis, y el gold standard para el diagnóstico es la resonancia magnética, donde debemos ver en un ligamento teres normal su continuidad y un señal homogéneo hipointenso en T1 y T2. La primera línea de tratamiento de las lesiones de ligamento teres es el tratamiento conservador, con control de dolor, con medicación analgésica y antiinflamatoria,
Las infiltraciones de cadera también tienen un papel para el control de dolor y también para diagnóstico. Los ejercicios de refuerzo muscular y modificación de las actividades. Lo tratamiento cirúrgico. El tratamiento clásico es el debridement para manejo de dolor por el ligamento teres. Y en los últimos años hemos asistido al desarrollo de las técnicas de reconstrucción, más en pacientes con second look arthroscopy, en casos muy seleccionados con dolor refractario y microinstabilidad. Debemos siempre intentar y debemos tratar todas las patologías asociadas que vamos a encontrar en la artroscopia, como las lesiones del cartílago, lesiones labrales y también deformidades. Como podemos ver en este gráfico, en los últimos 10 años, las publicaciones sobre las técnicas de reconstrucción del ligamento teres han sido cada vez más frecuentes, con algunas series que reportan buenos resultados en pacientes muy seleccionados en situaciones mucho particulares, como he referido. Voy a presentar un caso clínico de un paciente, un caballero de 44 años, operario de construcción civil, que en 2009 ha tenido un accidente de aviación con fractura del acetábulo izquierdo y con una neuroplasia del nervio ciático. Ha sido sometido a la osteosíntesis. Entre 2009 y 2021, este paciente ha sido sometido a la remoción del material de osteosíntesis y ha tenido 2 episodios de luxación de cadera con trauma menor. Ha sido admitido en nuestro hospital en el tercer episodio, también por un trauma menor. Esta es la resonancia magnética del paciente, donde es posible observar la ruptura del ligamento teres, lesiones del cartílago articular, una laxitud capsular y una deformidad tipo CAM. En el examen físico, 2 meses después de reducción bajo sedación, su fuerza muscular de los abductores was grado 4, como que ha sido consecuencia de la lesión inicial en 2009, FADIR positivo, aprehensión posterior positiva. Ha sido intentado medicina física y rehabilitación, más control de dolor con analgésicos, sin suceso. Y en este paciente, cuyas opciones serían una artrodesis o una prótesis de cadera, que también por la insuficiencia de los abductores podríamos a tener muchas complicaciones con instabilidad. Y si vamos a pensar en una prótesis más restrictiva, también es un paciente muy joven. También no nos parecía la primera opción y la ideal. Y el paciente no lo quería hacer una artrodesis también. Por eso habíamos propuesto una retracción capsular con plicatura de cápsula, reconstrucción del ligamento teres y CAM dissection. Habíamos iniciado la cirugía con anestesia general por la cosecha del discotibial, del semitendinoso. Y después habíamos colocado el paciente en una mesa de tracción en decúbito dorsal y habíamos realizado la artroscopía de cadera estándar. Habíamos preparado la fosa acetabular con radiofrecuencia y Sheva para exponer el footprint del ligamento teres. Después, en la preparación del túnel femoral, habíamos hecho una incisión lateral en el fémur, teniendo el cuidado de exponer muy bien el oso para que las partes blandas no molesten todo el procedimiento. Después habíamos usado una broca canulada con control de
fluoroscopia y visualización directa por artroscopía, con el intuito de salir en la fobia femoral. Habemos usado una broca de 9 milímetros para un injerto de 7, 8 milímetros, un poquito más grande para que facilite la pasaje del injerto. En la colocación y fixación del injerto, debemos colocarlo en el footprint por el túnel femoral. Puede ser necesario hacer un poquito de aducción y rotación interna de la cadera para que es posible orientar el túnel para la zona donde queremos fixar. Y es muy importante de fixar los anclajes o el button, si lo vamos a usar, en la safe zone. Y es un poquito más inferior y posterior en la zona de la fosa cotiloidea, de forma que podamos evitar los vasos obturadores. Puesto que las anclajes han sido fixadas en la fosa cotiloidea, los fios del anclaje han sido sacados por la lateral del fémur, pasados por el injerto, y después lo habemos avanzado por el túnel con un diámetro un poquito mejor. Se puede usar uno knot pusher para facilitar para lo empujar por el canal. También se puede usar un fio de sutura como un Eti-Bond o un fiber wire, que lo vamos a tirar en el espacio intraarticular y después en uno de los portales accesorios en el lado proximal, para que podamos tirar el injerto y disminuir la tensión sobre el anclaje o sobre el botón, y así evitar el pull-out del anclaje o una fractura de la pared medial del acetábulo si vamos a usar un botón. Después de pasar en el injerto y lo consigamos oponer a la fosa cotiloidea, habemos fixado con nodos corredizos. Puesto esto, vamos a colocar la cadera sin tracción, con rotación externa e extensión, con tracción lateral sobre el injerto y una fixación lateral con un tornillo de interferencia de 9 milímetros. Habemos hecho la validación de lo arco de rango de movilidad y después ha sido hecha la termorretracción capsular y una aplicatura de cápsula con la sutura. En los cuidados postoperatorios son los cuidados habituales con los vendajes quirúrgicos, profilaxia tromboembólica, medicación analgésica y antiinflamatoria para prevención de osificación heterotópica. Habemos colocado un knee brace por 6 semanas para limitar la aducción hasta los 15 grados, 0 grados de extensión y para limitar la rotación externa. La carga ha proseguido conforme tolerado y después habemos empezado también un programa de rehabilitación. En este caso, porque habemos optado por la cirugía en un paciente con ruptura completa del ligamento anteris, grado 1 de Gray-Villar, con múltiples episodios de luxación de cadera en un caso de macroinstabilidad. Como he dicho, otras opciones serían la artrodesis, que el paciente no estaba de acuerdo, o la artroplastia. Con insuficiencia de los abductores, el riesgo de luxación de prótesis es aumentado y podríamos necesitar de una prótesis más restrictiva, que por la juventud del paciente no nos ha parecido la mejor opción. Lo injerto de isquiotibiales como ventaja para nosotros habemos optado por él por su fuerza biomecánica, como ha sido demostrado en los casos de reconstrucción ligamentar en rodilla,
porque tenemos experiencia con su cosecha. Los drawbacks son la indisponibilidad de halo incierto, que sería también una buena opción y más utilizado en las series publicadas de Mark Domb y Mark Philippon con tibiales anteriores, por ejemplo. Y un otro punto negativo de isquiotibiales de autoincierto es la morbilidad que vamos a causar al paciente. En la utilización de anclaje versus button, son dos opciones descritas en la literatura. Tenemos por cualquier una la podemos usar. Tenemos de tener en cuenta el riesgo neurovascular cuando lo vamos a aplicar. Y para eso es muy importante, una vez más, la colocación en la zona más inferior y posterior de la fosa cutiloidea. Para nosotros, las anclajes son más accesibles. Podemos utilizar el instrumental estándar para su aplicación. Si vamos a usar botón, necesitamos de un dispositivo específico para inserirlo por el túnel femoral y para que lo podamos pasar en la fosa cotiloidea y fixando. Las dos opciones nos parecen tener una buena resistencia al pull-out, aunque el botón nos parece que da una fixación más segura. Muchas gracias por la oportunidad de participar en congresos del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología.